seguridad del Estado. Ahí nos están diciendo que me están grabando. Pero este derecho de asociación tiene a su vez una obligación del Estado. Y esta contrapartida dice relación a garantizar la plena autonomía de estas asociaciones y que no pueden adoptar medidas que interfieran con su vida interna. Y esto particularmente se refiere a que el Estado tiene que reconocer, y esto lo hace a nivel también constitucional, los variados aportes que otorgan los grupos intermedios, los cuales son parte de las organizaciones sin fines de lucro, ya que por una parte cumplen con un rol esencial para la implementación de políticas públicas, abordan áreas en las cuales el Estado no puede llegar y no están cubiertas por el Estado, y adicionalmente, si ya nos vamos a la cifra dura, juegan un rol muy importante en la misma economía, ya que producen más del 1.5 del PIB y generan más de 200.000 puestos de trabajo, esto a las cifras del año 2021, lo que equivale al 2.6% del mercado chileno y ubica a Chile dentro de los países de la OCDE como el que más trabajo provee a sus ciudadanos. Luego, siguiendo con el tema del derecho a asociación, las personas se pueden asociar y actuar a través de los mismos individuos, como por ejemplo pasa en una junta de vecinos, o bien actuar a través de personas jurídicas, una persona jurídica diferente. ¿Y qué es una persona jurídica? Una persona jurídica es una persona ficticia que va a ser capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, y que es una persona jurídica distinta a las personas naturales que lo componen, es decir, tienen un patrimonio diferente, tienen un nombre diferente y tienen todos los atributos de la personalidad, pero enfocados a una persona que es una persona ficticia, que está afuera de la individualidad de cada uno de quienes lo componen. Y el objetivo de estas organizaciones va a ser cumplir con sus fines, que son definidos por sus propios miembros. Luego, ya hablando de que las personas pueden actuar directamente a través de su integrante o bien a través de personas jurídicas, las personas jurídicas las dividimos también en aquellas personas jurídicas de derecho privado y aquellas personas jurídicas de derecho público. Las de derecho privado son aquellas que nacen de la voluntad de las personas que la constituyen, y estos se clasifican en personas con fines de lucro y sin fines de lucro. Y por otra parte tenemos la de derecho público, que son aquellas que nacen directamente del Estado, por ejemplo el fisco, la iglesia, las municipalidades. Ahora nos vamos a detener un minutito en qué son las personas jurídicas sin fines de lucro, lo que tiene particular importancia para los directores o directoras o personas que estén involucradas en los órganos de gobierno corporativo de una entidad sin fines de lucro. Y este es un punto muy importante que hay que tenerlo siempre presente, que no tener fin de lucro implica que todas las utilidades, todas las rentas, todos los excedentes, cualquiera sea su origen o procedencia, tienen que ser empleados exclusivamente en el cumplimiento de los fines y objetivos, y que no van a poder distribuirse a los socios, los asociados, ni fundadores, ni directores, ni aún en caso de disolución. Y eso es muy importante, porque antiguamente se ocupaban mucho estas entidades para hacer cualquier tipo de reorganización hereditaria, y se establecían fundaciones o corporaciones de manera que después los sucesores pudiesen llevarse el patrimonio de la entidad. Hoy en día eso está absolutamente prohibido, y ni aún en caso de disolución pueden ser los socios, asociados, directores o fundadores quien puedan recibir las utilidades, como tampoco su patrimonio. Bueno, tampoco los bienes de cualquier entidad pueden ser utilizados directa o indirectamente para el beneficio personal de estas personas. Y acá hay un punto muy importante que lo tienen que tener presente. Nada impide, y de hecho el Código Civil lo señala expresamente, que las entidades sin fines de lucro pueden desarrollar actividades que sí obtengan utilidades. Lo que se prohíbe es su distribución. Y estas utilidades deben reinvertirse en la entidad, ya sea para conseguir sus fines, que son los que le van a señalar su estatuto, o para incrementar su patrimonio. Luego, en el Código Civil reconoce dos tipos principalmente de entidades. Una son las corporaciones y las asociaciones, que consisten en una reunión de personas en torno a un objetivo de interés común a los asociados. Y el elemento esencial acá es la colectividad de personas que obedecen a un fin propio. El típico ejemplo es, por ejemplo, la corporación de familiares de pacientes con ELA. Es decir, es un grupo de personas que decide organizarse, actuar a través de una persona jurídica independiente de cada una de las personas que lo componen,
para el cumplimiento de un fin, y ese fin es de interés de todas las personas que lo constituyen. Ese es el elemento fundamental de una corporación o asociación. Por otra parte, tenemos las fundaciones, que las fundaciones es un conjunto de bienes, es un patrimonio que se destina por uno o más individuos, que son sus fundadores, al cumplimiento de un determinado fin de interés general. El elemento esencial de una fundación es lo que llamamos la dotación, que es la adjudicación de un patrimonio de afectación a un fin establecido por el fundador. Por ejemplo, casos típicos de fundaciones nos encontramos con la Fundación Hogar de Cristo, la Fundación Teletón, la Fundación Techo, que en definitiva son bienes que se adhieren a un tipo de fin específico. Acá un pequeño comparado entre qué son las corporaciones y las fundaciones. Como decíamos, en cuanto a sus miembros, las corporaciones tienen socios o asociados, que son quienes lo constituyen o quienes a lo largo de la vida de la corporación se van haciendo miembros. En cambio, en el caso de las fundaciones, la persona clave acá es el fundador. Sin embargo, como lo vamos a ver un poquito más adelante, por el principio de la autonomía de la voluntad, hoy en día existen unas tipo de instituciones híbridas, que si bien son fundaciones, es decir, un patrimonio de afectación, se ha reconocido incluso por el Servicio de Impuesto Interno la posibilidad de que las fundaciones sí tengan miembros. En cuanto a sus fines, como hablábamos, las corporaciones tienen un fin, obedecen a un fin propio de interés común de los asociados, de los socios. En cambio, las fundaciones obedecen a un fin ajeno, que es establecido especialmente por el fundador. En cuanto a su financiamiento, el aporte inicial de los socios en una corporación es voluntario, es decir, pueden o no estas personas que deciden formar la corporación otorgar un aporte o bien establecer cuál va a ser la actividad económica. Sin embargo, es de la esencia de las corporaciones que se establezcan cuotas sociales, es decir, que los asociados, los socios, durante la vida de la corporación, ya sea anualmente, mensualmente, trimestralmente, deban aportar con algún tipo de equivalente en dinero o bien en dinero para la consecución de sus fines. Y como cualquier entidad, también se pueden financiar a través de donaciones. En el caso de las fundaciones, como decíamos acá, si no hay acto de dotación, no existe la fundación. Es decir, la fundación es esencial que nazca con un patrimonio. Y ese patrimonio va a ser el que se va a adscribir a un tipo de fin. Sin embargo, también se permite que cualquier fundación pueda desarrollar actividades económicas, puede recibir donaciones y también, como le señalaba, les adelantaba, es que es posible que al tener una fundación miembro se establezcan cuotas sociales. Y esto también a través de distintos oficios del Servicio de Impuestos Internos se ha reconocido esta posibilidad de que, sin perjuicio que son fundaciones, es decir, que solamente tienen la figura de un fundador, puedan tener miembros y esos miembros puedan otorgar mensualmente, trimestralmente o anualmente cuotas sociales, y la gracia de las cuotas sociales que son ingreso no constitutivo de renta. ¿Dónde se regulan? Esto es un punto bien importante que tiene que tener presente cualquier persona que quiera o sea director de una entidad sin fin de lucro. La normativa chilena sobre organizaciones sin fines de lucro no está contenida en una sola ley especial que regule todos los aspectos de la existencia y del desarrollo de una entidad, sino que se encuentra disperso en distintos cuerpos legales. Sin embargo, existen las principales normas que regulan este tipo de entidades, las encontramos en el Código Civil, y particularmente la Ley 20.500, que se promulgó el año 2012, que viene a cambiar todo un sistema que antes era de concesión de personalidad jurídica a un sistema registral. Es decir, hoy en día podemos asimilar que la incorporación de una fundación y corporación se parece más a la incorporación de una sociedad comercial que lo que era anteriormente una concesión. Y eso era principalmente porque hace un tiempo, antes del 2012, se miraba con bastante desconfianza la posibilidad de constituir organizaciones sociales. Sin embargo, con la reforma del 2012 pasa a ser un sistema registral y no concesional. Luego, el principal ordenamiento que rige, y es la ley para la respectiva entidad, son sus estatutos. Y en los estatutos, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el nombre, el domicilio, la duración, si es que a un plazo fijo o indefinida. También vamos a tener que mencionar cuáles son los bienes que forman parte de su patrimonio inicial y cuál fue el aporte que hicieron, ya sea el fundador o en el caso de
de las asociaciones, cuál es el aporte de sus miembros. También, y como elemento muy importante, vamos a ver los órganos de administración y cómo serán integrados y sus atribuciones. Si bien la ley da un marco clave con respecto a cuál va a ser este organigrama, los estatutos son los llamados a regularlo en detalle y poder establecer ciertos órganos adicionales de administración o ya sea consultivos. Y luego también es importante que estos estatutos hablen también de la reforma de estos estatutos y cómo se va a extinguir la entidad. Luego otro aspecto a tener presente, y imagínense que esto es una slide dentro de montón de obligaciones que existen en las organizaciones sin fines de lucro, pero esto para que lo grafiquemos brevemente, ¿cuáles son estas principales obligaciones? Lo primero es que, como les señalaba, el tipo de constitución de una organización sin fines de lucro es registral. Es decir, para existir se debe registrar en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin fines de lucro que lleva el registro civil. Y luego es obligación de la entidad mantener actualizados estos registros de sus asociados en el caso de las corporaciones y además el registro director en el registro civil. Me imagino que a los que ya son directores les debe haber pasado que para hacer cualquier trámite con respecto a la entidad se exige un certificado del registro civil donde se señale quiénes son los directores. Y para que eso sea preciso, se tienen que mantener actualizados cuáles son los cargos en el registro civil. Luego, otro aspecto muy importante que nos preguntan mucho es, ¿debo llevar contabilidad si se trata de una entidad sin fines de lucro? Y la respuesta es completamente sí. O sea, para todos los efectos, una entidad sin fines de lucro debe cumplir con el mismo ordenamiento jurídico que cualquier entidad con fines de lucro. Incluso si es que el patrimonio o bien las utilidades de la entidad alcanza cierto margen, son súper altos, estamos hablando de 4.000 millones de pesos o 2.000 millones de pesos de utilidades, deben auditarse por alguno de las firmas auditores que están registradas en la Comisión para el Mercado Financiero. Luego, otro aspecto que es muy importante, que a veces las entidades se olvidan completamente, es que anualmente se deben presentar su memoria de actividad y el balance ante el Ministerio de Justicia. Y luego, otro aspecto muy relevante es que se deben llevar las actas de las sesiones de directorio y la asamblea de socios. En estos 5 vendrían a ser las principales obligaciones que tienen las entidades sin fines de lucro con respecto a sus fiscalizadores. Y deteniéndonos un minutito en cuanto a los fiscalizadores, el Ministerio de Justicia es quien va a exigir el cumplimiento de sus fines, va a velar por la transparencia financiera y su respeto al ordenamiento jurídico, incluso pudiendo, en casos graves a petición de la justicia por medio del Consejo de Defensa del Estado, llegar a disolver la personalidad jurídica si que ha habido un incumplimiento grave, ya sea a la ley o a los estatutos. Sin perjuicio que el custodio es el Ministerio de Justicia. En los últimos años hemos visto cómo la fiscalización que tiene el Ministerio de Justicia va cada vez menor. Es decir, si bien tiene todas las atribuciones, en la práctica es muy baja la fiscalización que se produce sobre este tipo de entidades. Luego, las otras entidades que fiscalizan una organización sin fines de lucro son todas aquellas que podrían fiscalizar a una sociedad comercial. Acá destacamos principalmente el Servicio de Impuestos Internos, porque sobre todo es muy delicado cuando una organización sin fines de lucro empieza a otorgar certificados de donaciones, el Servicio de Impuestos Internos empieza una fiscalización, que obviamente no es obligatoria, pero sí es recurrente, que en la medida que se van otorgando estos beneficios se empiece a meter mucho más allá en el cumplimiento tributario, en temas de contabilidad de la misma organización. Y luego el tercer grupo de fiscalizadores son aquellos de régimen general, es decir, si que estamos hablando que va a ser una organización sin fines de lucro para fines educacionales, lo va a fiscalizar el Ministerio de Educación. Si estamos hablando que se va a otorgar algún tipo de servicio relacionado con que se deba otorgar un permiso municipal, va a ser la municipalidad correspondiente. Si se requieren permisos sectoriales, va a ser la Seremi y así sucesivamente. Luego, metiéndonos ya en el gobierno corporativo, como decíamos, el gobierno corporativo es el conjunto de estas normas, principios que regulan la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de la entidad sin fines de lucro y particularmente estipula las reglas por las que se rige el proceso de toma de decisión sobre esta entidad para el cumplimiento de su misión. Y para estos efectos vamos a revisar el gobierno corporativo de las corporaciones y fundaciones, y para esto acá van a poder ver un esquema súper gráfico de cómo luce un gobierno corporativo de una corporación, y luego lo vamos a ver
vamos a ver lo mismo con respecto a una fundación. El elemento clave, como decíamos acá, son las personas. Estas personas son gobernadas por la voluntad de sus miembros, es decir, estas organizaciones son gobernadas por la voluntad de sus miembros, que se manifiesta a través de la asamblea, que las asambleas pueden ser generales ordinarias o pueden ser extraordinarias. Esto funciona para los que tienen un conocimiento de cómo funcionan las sociedades comerciales, se asimila mucho a lo que pasa con las juntas ordinarias de accionistas, ya sea de carácter anual o las que son extraordinarias que se citan para algún tipo de propósito específico. Luego de la Asamblea General designa un directorio, y en este directorio va a recaer la administración y la dirección de la entidad, y principalmente para el cumplimiento de su objetivo. Esto nos vamos a detener un poco más adelante ya en detalle de qué se trata un directorio. Luego el directorio es muy común y de hecho recomendable que delegue cierto tipo de poderes, sobre todo en cuanto a la implementación de los acuerdos en un director ejecutivo que puede ser también un gerente general. Y también se pueden designar otro tipo de cargos, como por ejemplo podría ser un gerente de recursos humanos, un gerente de finanzas, como asimismo se pueden generar a nivel estatutario distintos tipos de órganos que no son los bases que establece el Código Civil. Por ejemplo, nosotros en la Fundación Pro Bono tenemos un consejo consultivo que está nombrado por 30 distintos socios de estudios de abogados que en definitiva cumplen con ese rol, que es consultar, que el directorio tenga un órgano de consulta. Y en ese sentido se pueden crear montones de comisiones diferentes que no es necesario que se establezcan en su estatuto, pero sí para tener un buen gobierno corporativo. Luego, en las corporaciones también hay una comisión que es de suma importancia en este tipo de organizaciones, que es la Comisión de Ética, que tiene la potestad disciplinaria sobre sus miembros, y existen ciertas incompatibilidades. Un miembro de la Comisión de Ética no puede ser director, no puede ser parte de la Asamblea General, de manera de poder conservar su independencia. Luego, si nos vamos al organigrama de cómo funciona una fundación, como pueden ver, es mucho más simple. Acá no existe una asamblea, no existen miembros, no existen asociados. Solamente existe como primer punto base la voluntad de un fundador que tuvo esta idea, que puede ser uno o más fundadores, y estas fundaciones son gobernadas y se rigen por la voluntad de sus fundadores. Y como les señalaba anteriormente, y es bueno siempre tenerlo muy presente, el acto de la dotación es lo clave en una fundación, que es dotar de bienes o de dinero para el cumplimiento de un fin específico. Luego el tema del directorio nos vamos a referir un poquito más adelante, y tal cual como lo habláramos para la corporación, es sugerible que se deleguen ciertas facultades, sobre todo para implementar los acuerdos en un director ejecutivo, y que se nombren otros tipos de cargos como hablábamos, que puede ser recursos humanos, temas contables, financieros o de cualquier otra índole. Como pueden ver, el gobierno corporativo de una fundación es mucho más simple. A veces nosotros en la práctica, cuando un cliente llega con la idea de si quiere formar una corporación o fundación, es ver el grado de compromiso que van a tener las personas que lo están formando, porque si es que efectivamente el núcleo va a estar en las personas, es decir, que va a ser un grupo de personas que quiere cumplir con un fin, esa es la manera de constituirse. Va a ser una corporación, pero tienen que tener presente que es mucho más engorroso, porque se requiere un compromiso a largo plazo, donde las personas van a tener que estar disponibles para participar en la asamblea anual ordinaria, en la extraordinaria. Y si no se alcanza cierto quórum de constitución de esta asamblea, la corporación en definitiva queda de manos cruzadas y no puede conseguir su objetivo por falta de quórum. En cambio, en el caso de las fundaciones, al estar el gobierno corporativo radicado solamente en el directorio, es mucho más ágil y la toma de decisiones es mucho más rápida. Luego, otra diferencia que tienen las fundaciones con las corporaciones es que las fundaciones son mucho más difíciles de modificar su estatuto. Cada vez que se tratan de modificar los estatutos de una fundación, esto tiene que ir en consulta al Ministerio de Justicia. Y acá el consejo es siempre, cuando se vaya
a incorporar una fundación es tener una buena asesoría de abogado y también de distinto tipo de consultores dependiendo del fin de la organización, porque luego el reformar esos estatutos va a ser mucho más engorroso porque va a requerir de la autorización del Ministerio de Justicia, lo que incluso puede llegar a demorar más de 6 meses. Y ahora vámonos derechamente al tema que más nos interesa en esta presentación, que es que veamos cómo funciona un directorio, cuáles son los requisitos para ser director, cuáles son las funciones de un director, cuáles son sus deberes, cómo se remuneran y su régimen de responsabilidad. Como primera cosa, como decíamos, recae en un directorio la dirección y la administración de una entidad sin fines de lucro. Y particularmente su órgano administrador recae en el directorio, su composición en cuanto a cuántos miembros van a ser, cuáles van a ser sus atribuciones, se establecen los estatutos, y una organización como el directorio tiene que estar confirmada en una organización sin fines de lucro por a lo menos 3 miembros, dentro de los cuales se elige al presidente, y el presidente del directorio es quien va a oficiar como el presidente de la entidad y la va a representar judicial y extrajudicialmente. Y otro aspecto a tener mucho ojo cuando se nombra un presidente es que el presidente tiene voto dirimente, es decir, si hay un empate en el directorio, el voto del presidente va a valer doble. Luego, dentro del directorio se debe nombrar un secretario, se debe nombrar un tesorero. Estos miembros pueden durar hasta 5 años, sin embargo, pueden ser reelegibles indefinidamente. Pero como les decía, toda la regulación en detalle de tanto su composición, miembro y duración va a estar contenida en los estatutos. En cuanto a las sesiones de directorio, las sesiones de directorio se tienen que regular en los estatutos y se va a sesionar con la mayoría absoluta de sus miembros. Por ejemplo, si estamos hablando de 3 miembros, van a poder sesionar con la presencia de 2 y los acuerdos se van a tomar por la mayoría absoluta de los presentes. Es decir, volviendo al ejemplo, si son 3 los directores, se va a poder constituir a 2 y en este caso las decisiones se van a tener que tomar por 2 de sus miembros. Y como en caso de empate, va a decidir el voto de quien lo presida. Luego, este también es un aspecto súper importante que dice relación a cuáles son los requisitos para ser director. Y acá vamos a distinguir 2 momentos diferentes de la vida de la institución. Lo primero es para ejercer el cargo, es decir, quienes pueden ser directores. Y para ser director se requiere ser mayor de edad, estos 18 años o más, tener la libre disposición de sus bienes, no estar condenados por delitos que merezcan pena fictiva, y la pena fictiva habla de 3 años y 1 día. Y los estatutos pueden establecer otros requisitos, por ejemplo, dependiendo del fin de la entidad. En el caso, por ejemplo, de nuestra fundación, de la Fundación Pro Bono, uno de los requisitos para ser director es ser abogado y pertenecer ya sea a un estudio jurídico o un departamento legal. En el caso de una fundación o una corporación con fines educacionales, tiene sentido que los miembros del directorio tengan algún tipo de relación con ese tipo de propósito. Y así sucesivamente, los mismos estatutos pueden establecer requisitos adicionales. Luego, para mantenerse en el cargo, el director no puede ser condenado por crimen o simple delito. ¿Y qué significa crimen o simple delito? Que merezcan una pena de 61 días de presidio o superior. Y luego también lo que señala la ley es que no puede estar inhabilitado, ya sea física o moralmente, no puede estar impedido para desarrollar el cargo, ni tener incompatibilidad. Los 3 que tienen asterisco, es decir, la inhabilidad, el no estar impedido y no tener incompatibilidades, la ley no establece cuáles son. Y tampoco hay criterios al respecto que hayan sido dados por el fiscalizador, esto es el Ministerio de Justicia. En las corporaciones es importante el comité de ética, ya que va a jugar un rol importante para decir cuando uno de sus miembros está inhabilitado, impedido o incompatible. Por lo tanto, acá es recomendable que los mismos estatutos establezcan expresamente qué se va a entender por inhabilitado, qué se va a entender porque esté impedido y cuáles van a ser las incompatibilidades que van en definitiva a hacer que un director no pueda seguir ejerciendo su cargo. Y luego hay una serie de elementos adicionales, que son los elementos que no están en la ley, elementos que no son de carácter objetivo, sino que va a recaer ya sea en los miembros de la asamblea, en el caso de la corporación,
o en el fundador, al elegir a los primeros directores, cuáles van a ser estos elementos adicionales. ¿Y cuál es la recomendación para una buena práctica de gobierno corporativo? Lo primero, que tengan habilidades de administración y dirección y que entiendan el negocio o la misión de la entidad. Luego, que tengan algo que aportar, es decir, que tengan ya sea experiencia en administración, que tengan experiencia en temas legales, de finanzas, de marketing, o en los temas que aborda la misión de la entidad. Y luego también otro aspecto que es súper importante es el tema del profesionalismo y el compromiso con el cargo. Y acá pasa mucho que cuando se incorpora una fundación o una corporación, al final el directorio lo llena el fundador con sus amigos más cercanos. Y acá vemos que la falta de compromiso con la entidad es al final lo que traba el desarrollo y la sustentabilidad de la propia organización. Pero en definitiva, ¿a qué nos referimos con estos aspectos adicionales? Lo primero es saber en qué consiste su rol. Y en este sentido, las organizaciones sin fines de lucro que tienen directorios poco competentes tienen menos posibilidades de poder obtener recursos y ponen en juego su credibilidad y valoración social, y a la larga se pone en peligro, como les decía, su sostenibilidad. Lo primero, por ejemplo, que nos piden a nosotros en la fundación, cuando alguien quiere ser parte, cuando un estudio jurídico quiere ser miembro, o para efectos de concursos públicos, nos dicen quiénes son los directores, ya que los directores son quien viste la organización y son su cara visible. Luego también hay que procurar que estos directores dentro de su área de expertise sean un aporte y que exista un compromiso genuino. Luego, al momento de que se designa un director, es muy importante que exista un proceso de inducción. Y esto es para que se facilite la familiarización de los nuevos miembros con la organización y principalmente para que puedan conocer cuáles son los miembros del equipo, cuál es su misión y que se le entregue todo el material necesario para poder desarrollar sus funciones, como son los estatutos, las políticas, el plan estratégico, entre otros. Luego acá veamos brevemente cuáles son las principales funciones de un directorio. Como decíamos, la dirección y administración de una asociación recae en un directorio. Y luego el primer objetivo del directorio es velar por el cumplimiento de la misión que tiene la entidad sin fines de lucro. Es decir, que asegurar que todas las actividades de la organización estén alineadas con su misión. Luego tienen su dirección y representación. Como decíamos, el presidente es quien representa judicial y extrajudicialmente a la entidad. A su vez, es el mismo directorio, como veíamos en el organigrama de gobiernos corporativos, quien designa, supervisa y remueve al director ejecutivo. Debe procurar suficientes recursos financieros y humanos. Debe supervisar la gestión financiera, administrar eficientemente los recursos, velar por el cumplimiento normativo, ética y transparencia de la entidad. Debe determinar y supervisar los programas y servicios y también reclutar los miembros para el directorio. En el caso de las corporaciones, la renovación del directorio se hace a través de las asambleas generales ordinarias dentro del plazo de 5 años, en el plazo que se establezcan los estatutos. En cambio, en el caso de las fundaciones, es el mismo directorio el llamado a autorrenovarse. Por lo tanto, esa es una también de las funciones principales que tiene un directorio. Luego vamos particularmente cuáles son los deberes que tiene un director. Vamos a agruparlo en dos grandes deberes, que es el deber de cuidado y el deber de lealtad. Vamos a detenernos un minutito en cuál es este deber de cuidado. Como decíamos, la principal misión que tiene un directorio es procurar el cumplimiento del propósito de la entidad. Y a nivel personal de los directores, este es un deber que también les recae sobre cada uno de ellos. Y se exige un estándar de diligencia para efectos de la gestión del patrimonio, las obligaciones y las acciones de la entidad. Y esto implica también reconocer cuáles son los riesgos a los que se expone la entidad en su funcionamiento habitual. ¿Y cuál es este grado de diligencia? Los directores responden de culpa leve. Y esto se refiere, es la típica frase que parece medio retrógrado, pero es el estándar general de culpa que existe en los negocios, que se llama la culpa leve, que es el grado de diligencia que debe emplear un buen padre de familia en la administración de los negocios propios. Y en definitiva, la responsabilidad de los directores se va a gatillar cuando no se puede acreditar que ha cumplido con este estándar de diligencia en la gestión de los asuntos de la entidad. ¿Y en qué se manifiesta este deber de cuidado? Lo primero
es un deber derecho de mantenerse informados. Los directores deben conocer qué es lo que está haciendo el director ejecutivo, deben conocer los programas, y esto es un tanto, se mira por el hecho de un deber, que deben estar informados, pero al mismo tiempo un derecho. Los directores están facultados para poder pedir de la administración que se le otorgue toda la información necesaria para la toma de decisión. Y esto también implica el tener que prepararse, el estudiar los materiales para las sesiones de directorio, revisar los estados financieros en caso de que se lleven estados financieros completos o el balance, el procurar que se otorgue una memoria anualmente. También otro aspecto importante es que la función de director no es delegable. No se puede contratar a un medio pollo en buen chileno para que realice ciertas funciones del directorio. Otra manifestación de este deber de cuidado es que deben y pueden oponerse activamente a los acuerdos que sean contrarios al fin o a la ley, de manera que puedan salvar su responsabilidad. Ya nos vamos a referir en un minutito al tema de la responsabilidad, pero grábense que una de los requisitos para el funcionamiento de un directorio es que se tienen que llevar las actas. Y en estas actas se estampa cuáles son los acuerdos que toma el directorio. Por lo tanto, en caso que un director no esté de acuerdo o sea de la opinión de que esto se contrapone a la ley o a los objetivos de la fundación o corporación, debe dejar en acta el hecho de esta oposición. Y luego, también otra manifestación de este deber de cuidado es buscar asesoría cuando ésta sea necesaria. Luego, el segundo deber, como les adelanté, es el deber de lealtad. ¿Y qué significa este deber de lealtad? Significa que los directores deben actuar en el mejor interés de la entidad, incluso si ese interés colisiona con el interés propio. Y esto implica también la obligación de gestionar los conflictos de interés de los directores, y esto es revelarlo, es decir, si un director se encuentra conflictuado, lo tiene que señalar en la sesión respectiva y se tiene que abstener de participar en esa decisión. La contratación del servicio de un director o de alguna de sus personas relacionadas, ya sea por convivencia, afinidad o propiedad en algún tipo de entidad, ya sea porque se trata de una persona relacionada o que sea el propio director, se debe realizar además en condiciones de mercado que permitan garantizar que esa organización está actuando en el mejor interés de esta y no en beneficio de uno de los directores. Es decir, también tiene que haber una especie de estándar de que se está contratando, por una parte, en el mejor interés de la entidad, pero por otra parte, en condiciones que son las que priman en el mercado. Si bien no es obligación, sí, nosotros siempre recomendamos que todos los contratos, ya sea con un director o alguna de sus personas relacionadas, se escrituren y luego exista un control a lo largo del tiempo o una supervisión de este cumplimiento de ese contrato. Otra manifestación del deber de lealtad dice relación con la confidencialidad, y eso dice relación que los asuntos de la entidad no pueden ser revelados a terceros, menos aún si esa revelación puede poner en riesgo ya sea la ejecución de un proyecto o la contratación de algún tipo de servicios. En cuanto ya saliendo de los deberes del directorio y metiéndonos en temas de remuneración, es importante que tengan presente que un directorio no puede ser remunerado, es decir, debe ejercerse gratuitamente el cargo. Sin embargo, la misma ley permite que se reembolsen los gastos razonables en la medida que estos sean autorizados por el directorio y sean justificados, es decir, que se tengan que presentar si hay que hacer un viaje o hay que, qué sé yo, desde la fundación más chiquitita que requiera imprimir cierta documentación para efectos del directorio, tienen que guardar las boletas, tienen que guardar los comprobantes, de manera que luego se puedan justificar estos gastos. Por otra parte, y esto es un aspecto muy relevante, es que el directorio puede fijar una remuneración adecuada a aquellos directores que presten servicios distintos a su función como directores. Esto es, por ejemplo, en el caso sobre todo la fundación o corporaciones más chiquititas, donde el director, además de cumplir su rol como tal, es quien se encarga de las finanzas de la entidad o es quien es el abogado de la entidad. Eso no está prohibido por ley, es decir, sí pueden prestar esos cargos, pero es el mismo directorio que les tiene que fijar una remuneración que sea adecuada, tiene que aprobarse por el directorio esta contratación y debe tratarse de un rol que sea necesario y a unos costos razonables.
Y por costo razonable entendemos que son los costos de mercado. Y toda la remuneración que reciba un director o sus personas relacionadas deberá darse cuenta de ello, ya sea en la asamblea si se trata de una corporación o en el directorio si se trata de una fundación. Luego veamos derechamente cuál es el tema de la responsabilidad de los directores. Ojo que acá vamos a hablar de la responsabilidad personal de los directores y no de la entidad. Lo primero, en el ejercicio de sus funciones, los directores responden solidariamente hasta de culpa leve por los perjuicios que causan a la entidad. Ya vimos cuál era este estándar de culpa leve, y el tema de la solidaridad significa que cualquier persona que haya sufrido un daño va a poder dirigirse contra cualquiera de los directores por el total del daño causado, sin perjuicio que después este director tiene derecho a acción de reembolso contra los otros directores. Es decir, los directores están obligados a indemnizar solidariamente cuando su actuar negligente cause daño. ¿Y cuándo se va a entender que actúan negligentemente? Cuando no cumplen con el estándar de debida diligencia. Incluso cuando la entidad causa daño, se puede dirigir la acción contra los directores siempre que se pruebe que el perjuicio emana de su actuar negligente. Por lo tanto, en materia civil, la palabra clave es la negligencia, es decir, no cumplir con su estándar de responsabilidad, que es actuar con culpa leve. Luego, en materia penal se da cuando un director comete un delito contra la entidad, por ejemplo, administración desleal, o bien cuando esta responsabilidad surge siempre que esté vinculada con una acción u omisión que tenga el carácter de dolosa o negligente, que se le atribuya a este director una infracción a su deber de diligencia. Por ejemplo, acá tenemos el delito de fraude, el delito de malversación de fondos, entre otros. Y acá nos vamos a tener muy brevemente en este delito que se refiere a la administración desleal. Atendido que el director tiene bajo su responsabilidad la administración del patrimonio, este puede incurrir en un tipo penal que se llama administración desleal. Esto es un tipo penal que surge el año 2018, que significa que quienes son responsables de administrar bienes de terceros y lo realicen de forma fraudulenta están expuestos a sanciones penales que incluso pueden llegar a ser condenados por 5 años de presidio. Ejemplos de administración desleal es, por ejemplo, que se establezcan remuneraciones encubiertas a los directores mediante la contratación de servicios que no existen. Por ejemplo, la celebración de contratos en que el director tiene interés que no cumplen con el proceso adecuado de gestión de conflicto de interés. Esto era primero declarar que existe un interés por parte del director, luego que él se abstenga de tomar esa decisión y que sea en condiciones de mercado de aquellas que prevalecen en la industria correspondiente. Y acá vamos a un punto que me imagino que ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y cómo me salvo de esta responsabilidad, ya sea civil o penal? Lo primero, el mejor escudo para salvar la responsabilidad es cumplir diligentemente con sus deberes de cuidado y de lealtad, que vimos las expresiones anteriormente que implican este deber de cuidado y de lealtad. Sin embargo, vamos a ver ahora algunos tips y algunas medidas concretas que ustedes pueden tomar para salvar esa responsabilidad. Y esto se mira no solamente para tratar de cuidar a la persona del director en cuanto a su responsabilidad, sino cómo elevar el nivel de transparencia que tiene esa entidad frente a la sociedad. Como primera cosa, y se lo adelanté anteriormente, esto se puede manifestar de distintas formas, pero lo principal es que ustedes tengan conciencia que en caso que se deben dejar constancia en el acta de la sesión de directorio de su posición cuando ustedes estimaran que una decisión es contraria al propósito de la organización o a la ley o implica un incumplimiento de sus deberes. Es dejar constancia en el acta porque va a ser la única forma de poder salvar su responsabilidad frente a posibles daños que incurra la entidad contra terceros o contra sus propios miembros. Luego, tal como lo señalábamos, grabarse en la cabeza que ustedes tienen el derecho y el deber de estar informados, y si la decisión es sobre puntos complejos, se debe requerir la asesoría o más información antes de adoptar una decisión. Luego, requerir y asegurar que la organización realice y actualice una adecuada identificación de su riesgo y gestión. Y acá, hoy en día, uno de esos puntos que son de mayor relevancia es todo el tema de compliance, es decir, con quién se está contratando, de quién se está recibiendo financiamiento, el tener manuales que prevengan cualquier tipo de lavado de activos, lavado de dinero.
es decir, tener un oficial de cumplimiento, y si bien la entidad es muy chiquitita, quizás no tener el oficial, pero sí tener ciertos manuales de prevención del delito que permitan a la entidad y a usted mismo como director poder resguardarse de cualquier tipo de responsabilidad. Luego, también tener un control periódico de las finanzas de la entidad. Generalmente las fundaciones y las corporaciones se deben un nivel de transparencia mayor que las organizaciones que son con ánimo de lucro, porque están con dinero de terceros afectándolo a un fin, y es responsabilidad del directorio velar por esa transparencia. Luego tienen que asegurar también la existencia de una contabilidad profesional y controlar que la entidad cumpla con sus obligaciones tributarias. Como decíamos, el tema de la contabilidad va a depender si se traspasan ciertos márgenes, pero en caso que no se llegue a los thresholds para tener auditor externo, no por eso no van a llevar contabilidad. De hecho, anualmente tienen que remitir una copia del balance y de la memoria al mismo Ministerio de Justicia. Luego, también una medida de mitigación para la responsabilidad de los directores es que los mismos directores controlen que la entidad cumpla con su obligación de registrarse y remitir anualmente la memoria y los balances a las autoridades. Luego, otra medida de mitigación es asegurar la existencia de un modelo de prevención de delito que permita prevenir que la entidad incurra en responsabilidad penal de la persona jurídica. Debe declarar adecuada y oportunamente su conflicto de interés y abstenerse de la toma de decisión en las que esté involucrado su interés particular o un relacionado. Y se trata, si ya se van a celebrar estos contratos con directores relacionados, asegurarse que estos se realicen en condiciones de mercado. Por ejemplo, ¿cómo podríamos asegurar que un contrato está en condiciones de mercado? Es pedir varias cotizaciones o participar en un proceso de selección competitivo. Eso serían ciertas formas de poder certificar que un contrato o una contratación a una persona relacionada o un director se realiza en condiciones de mercado. Luego, otra medida de mitigación es que se aseguren que en estos procesos de selección queden documentados y se deje constancia en ellos en la acta de las sesiones que se tomen estas decisiones. Es decir, si el día de mañana se toma la decisión de contratar a un director o alguna de sus personas relacionadas, que quede constancia en acta de esta toma de decisión. Luego también contar con un proceso de inducción que informe adecuadamente el propósito, las principales actividades y los controles rutinarios que tiene la entidad de la gestión diaria, y luego el establecimiento de un código de política ética que permita orientar la toma de decisión. Obviamente acá todo lo que estamos conversando son ya para entidades o organizaciones sin fines de lucro que tengan cierto tamaño, pero todo lo que les estoy comentando puede ser tomado mucho a nivel micro. Por ejemplo, nosotros en el directorio de la fundación no tenemos propiamente tal un oficial de cumplimiento ni un gerente de cumplimiento, pero sí dentro del directorio tenemos un pequeño subcomité quien vela por esta probidad y porque se cumpla con todos los estándares de lavado de activos y sobre todo el modelo de prevención de delito y el compliance, ya sea interno de nosotros, es decir, cómo nosotros estamos recibiendo esas donaciones, pero también de nuestros proveedores. Y en definitiva, para finalizar, y antes que abramos los juegos para las preguntas, acá la clave, la norma de un buen al final del día, las normas de un buen gobierno corporativo van a ser un elemento clave para la consecución, por una parte, de la misión de la entidad sin fin de lucro, pero también procurar su sostenibilidad. Porque una buena estructura y una estructura saludable de gobierno corporativo y de su directorio va a crear todas las condiciones que sean necesarias para que la toma de decisiones estratégicas funcione como una palanca el día de mañana para la obtención de los recursos y de esta manera la generación de este valor social. Es decir, acá la palabra que se tienen que grabar a fuego en la cabeza es que en definitiva es el directorio quien va a velar y quien a través de la propia figura de los directores va a vestir de transparencia y confianza a la misma entidad. No sé si es que en el chat, Pauli, tenemos preguntas. Sí, hay varias. Gracias, Maca, por la presentación. Mira, hay preguntas de todo tipo. Voy a partir de lo más general a lo más específico. Hay una persona que pregunta qué es lo que significa tener la libre disposición de sus bienes, que es uno de los requisitos para poder ser director. Ah, no, mira, eso es un requisito que es súper simple,
Porque tú, o sea, lo voy a hablar en negativo, tú puedes, como cualquier persona, se le puede quitar la libre disposición de sus bienes, por ejemplo, a través de declararlo interdicto. Es decir, que ya sea por temas ya sea por temas de mentales o de cualquier otra índole, un tribunal declara que ya esa persona no está en condiciones de poder administrar sus propios bienes. A eso se refiere, que no pese sobre él algún tipo de interdicción, algún tipo de prohibición, ya sea de carácter judicial o de carácter legal, para poder disponer de sus propios bienes. Súper. Bueno, muchas personas están preguntando si es que pueden después poner a disposición la PPT, así que Sí, no hay eso problema. lo vamos a gestionar para que no se preocupen. También preguntan si es que para ser director hay que tener exigencias respecto a tener residencia en el país. La verdad que no existen requisitos de domicilio. Sin embargo, para aspectos prácticos, muchas veces, bueno, anteriormente cuando las sesiones de directorio eran físicas, eso no cabía duda. Ahora con Zoom todo se ha podido extender y de hecho existen muchas entidades que tienen a sus directores, ya sean chilenos o extranjeros, radicados en el extranjero, y todas las sesiones se realizan por Zoom. Y esto aplica lo mismo que en el caso de los directorios de una sociedad anónima. Se debe mantener la sesión, ya sea grabada o a través de cualquier tipo de mecanismo que asegure que todos los directores se han mantenido conectados durante toda la sesión, y luego esto se estampa en actas, pero no hay ninguna limitación en cuanto a la nacionalidad. Perfecto. Esto es más de práctica, pero ¿cuánto se considera un sueldo de mercado para el cargo de director ejecutivo? ¿Hay criterios para No, determinarlo? Yo creo que no es hay ningún súper... criterio, no hay ningún criterio, pero siempre, dado la misma responsabilidad que tienen los directores, va a ser la razonabilidad. O sea, acá lo que se busca son sueldos de mercado y va a depender del mercado de esa organización sin fines de lucro, y sobre todo cuál sea su patrimonio y cuáles sean sus utilidades, porque obviamente si es que hay que tener en consideración que siempre una entidad sin fin de lucro, lo principal es el cumplimiento de la misión y no se te puede ir todo en el pago de los sueldos. Entonces, claramente, en nuestra experiencia, los sueldos de mercado de un director ejecutivo son menores que lo que vendrían a ser de un gerente general en una sociedad anónima o en una SPA. Sin embargo, va a depender un montón el rubro y sobre todo también el tamaño de la organización social. Claro. Gracias, Maca. Otra pregunta que se repite harto, de hecho la he escuchado en otros webinars, preguntan si es que un director, un miembro del directorio, puede ejercer también el cargo de director ejecutivo. Si en el fondo puede tener este doble rol. Nosotros no lo recomendamos. No existe una prohibición legal como en el caso de la sociedad anónima, donde el presidente no puede ser gerente general. No existe, pero sí se podría dar un conflicto de interés, porque por una parte están llamados a cumplir roles diferentes. El directorio tiene la dirección y la administración, y el director ejecutivo tiene la implementación de esas mismas actuaciones. Por lo tanto, incluso el directorio es el llamado a nombrarlo y a removerlo. Por lo tanto, ahí se te puede producir un buen conflicto de interés. No es recomendable, la verdad. Perfecto. Otra pregunta también bien interesante. ¿Podría ser un funcionario público director de una organización sin fines de lucro? Eso habría que verlo al revés. Si es que hay una inhabilidad para el cargo público, Claro. ser parte de una fundación, una corporación. Es por eso que si lo miramos por el lado de la fundación o de la corporación, los mismos estatutos tienen que señalar si es que un director debe cesar su cargo por quedar afecto o postularse o ser elegido a algún cargo público. Sin embargo, yo creo que acá lo interesante es ver si ese cargo público tiene como alguna incompatibilidad el ser director de una ONG. Pero esa prohibición no viene dado por el Código Civil o por la normativa de los directores o de los directores ejecutivos, sino que viene dada por el cargo que está asumiendo. Súper. Em, También acá hay otra pregunta. ¿Los directores de fundaciones o corporaciones pueden realizar donaciones a las fundaciones o corporaciones en las que participan? Sí, no hay ningún problema que realicen donaciones a la entidad. Obviamente, ya metiéndonos en el mundo de las donaciones, es un sinfín de normas que las regulan, y acá lo importante va a ser si es que se va a acoger algún tipo de beneficio tributario.
porque en estricto rigor cualquier donación está sujeto al trámite de insinuación, o sea, cualquier persona, ya sea natural o jurídica, no puede llegar, tocarle la puerta en una institución y llevarle una maleta de billetes. O sea, hay que cumplir con ciertas formalidades y no por el hecho de ser director o directora, tú vas a poder omitir esas formalidades. Em, ¿Qué más? Esa ya la hicimos. Pregunta sí, también sobre los pasos para enviar balance y memoria al Ministerio de Justicia, en la práctica cómo se ejecuta. Esto es algo que es una obligación, así que es importante. Ale, no escuché tu pregunta. Ah, ya, ¿se escucha ahora? Se te se Más o escucha un menos. poquito cortado. A ver, Ahí, dale, si no, sí, que cuáles son los plazos para enviar balance y memoria al Ministerio de Justicia. Se habla de anualmente. Anualmente vendría a ser el 31 de diciembre de cada año. Anteriormente, el sistema para constituir una organización, como les contaba, era concesional, es decir, era el Ministerio de Justicia quien a través de un decreto del presidente de la República dotaba de esta personalidad jurídica, es decir, era una especie de regalo. Y en ese sentido, antes del año 2012, el Ministerio de Justicia tenía un departamento de personas jurídicas quienes eran los que le otorgaban la personalidad, quienes lo fiscalizaban. Sin embargo, hoy ese departamento de personas jurídicas quedó reducido a, qué sé yo, 15 personas, donde claramente su labor de fiscalización, si bien tienen toda la dotación de las facultades por ley, en la práctica es muy bajita su fiscalización. Por lo tanto, por lo menos en la experiencia que nosotros tenemos, nunca nos ha tocado alguna fiscalización por parte del Ministerio de Justicia. Sí por los otros órganos involucrados. Por ejemplo, si estamos hablando de una corporación educacional, la fiscalización del Ministerio de Educación es súper alta. O si estamos hablando de donaciones por parte de terceros que se benefician de algún tipo de ya sea una exención tributaria, algún crédito o poder deducirlo como gasto, ahí sí entra el servicio de impuestos internos. Entonces hay que ver quién es el fiscalizador y cuál es el nivel de fiscalización que existe. buenísimo. Buenísimo, gracias, Maca. Está también la pregunta de si son responsabilidades civiles y penales en las asociaciones gremiales, que es la misma que se repetía también más arriba con la ley 2393. Oye, Ale, no te escuché nada. ¿Son las mismas responsabilidades civiles y penales en las asociaciones gremiales? ¿Es Ale? Sí, esa. Ah, dale. Sí, son las mismas. Son las mismas. Sin embargo, siempre se pueden establecer sanciones adicionales en los estatutos. Lo que yo les comenté son el régimen de responsabilidad general. Sin embargo, siempre en los estatutos tú puedes establecer, ya sobre todo a nivel civil, pues no se pueden crear delitos, pero sí a nivel civil se puede establecer una serie de sanciones y una serie de procedimientos para hacer efectiva esa sanción. Gracias, Maca. Otra bien puntual, ¿cuál es el mínimo de personas que debe tener un directorio? ¿3? Tres personas, es el mínimo. Es el Y mínimo. obviamente va a depender del tamaño de la fundación o de la corporación. Nosotros generalmente recomendamos 5 en el caso que sea una fundación o una corporación mediana, 3 si es muy chiquitita y jamás pasar a los 10 miembros. Más de 10 miembros ya el día a día se te complica un montón el tema de las citaciones, de los quórums, de la organización. O sea, no hay que olvidar que el directorio es un órgano de administración y de dirección, por lo tanto tienen que actuar por lo menos mensualmente, es lo que nosotros recomendamos en la práctica. Si bien la ley no establece un mínimo de sesiones, sí hay que llevar, porque muchas veces se confunde, al igual que las sociedades comerciales, que en definitiva la administración la tiene el gerente general. Y no es así, la administración recae en el directorio, por lo tanto tú para poder administrar tienes que conocer el negocio y poder tener y poder sesionar ordinariamente por lo menos una vez al mes o por lo menos bimensualmente. Súper, gracias. Estamos casi en la hora, así que voy a hacer algunas preguntas de todas las que todavía quedan en el chat. Esta es una pregunta súper interesante. ¿Recomiendas, Macarena, implementar un modelo de prevención de delitos para las fundaciones? Sí, completamente. O sea, más que recomendable es necesario. O sea, la ley que habla de la responsabilidad penal de la persona jurídica no distingue si se trata de sociedades comerciales o entidades sin fines de lucro. Por lo tanto, cualquier entidad está llamada a tener modelo de prevención de delitos. Exacto. Y de hecho, para conocimiento de todos los que están acá, en Fundación Pro Bono también atendemos esa necesidad.
por si es que necesitan elaborar un manual de prevención del delito o una matriz de riesgo, pueden acercarse a la fundación y podemos ver si es que podemos asumir su caso. Porque en definitiva, y ya no es por alargarme este tema, pero el tema del manual de prevención no es un cumplimiento objetivo, sino que el día de mañana, si es que la entidad comete algún delito, va a ser la forma que tú puedas salvar tu responsabilidad, el que pudiste implementar todos los tipos de medidas dentro de la organización para evitar algún tipo de delito. Por lo tanto, es una defensa que va a tener la entidad frente a un posible delito que cometa cualquier funcionario de la entidad. Perfecto. También preguntan si es que hay alguna base de estatutos, modelo o acceso a estatutos de organizaciones similares. Entiendo que el Ministerio de Justicia tiene... Sí, el Ministerio de Justicia tiene una serie de modelos en su página web que son los que están sanforizados en el sentido de que los secretarios municipales no los pueden objetar, porque el procedimiento, para hacerlo súper simple, se trata ya, es primero la reunión de personas o el acto de la dotación en el caso de la fundación, luego eso se refleja en unos estatutos, los estatutos tienen que otorgarse por escritura pública, esa escritura pública se tiene que presentar frente al secretario municipal, que el secretario municipal la remite al registro civil. Entonces, esos estatutos tipo permiten que el secretario municipal no se ponga creativo y no se ponga a hacer observaciones. Pero muchas veces, o sea, hay que entender que son estatutos tipos, por lo tanto muchas veces no calzan con la estructura que se quiera tener en una corporación o una fundación. Sin embargo, si es bastante simple su objeto, es un buen punto de partida para poder redactarlo. Claro, y de hecho, estoy aquí todo el rato con el tema de la fundación, pero es que si es que necesitan asesoría de un abogado, precisamente para redactar de mejor manera los estatutos o quizás modificar los estatutos de su organización, también pueden acudir a Fundación Pro Bono. Y por último, Macarena, porque estamos muy en la hora, preguntan, ¿existen limitaciones, implicancias o riesgos asociados para donaciones entre fundaciones? A ver, lo hace que ahí ya nos estamos metiendo en el tema tributario, porque una donación en la medida que no otorgue ningún tipo de beneficio tributario es neutra para la persona, ya sea para la persona del donante o para el donatorio, sin perjuicio de que va a tener que pagar los tributos correspondientes. Y en este caso particular se va a requerir un trámite que es la insinuación y el pago del impuesto de herencia y donación. Es decir, en la medida que se cumpla con ese estándar, no existe ningún tipo de riesgo para la entidad. El riesgo empieza a surgir cuando se acoge a algún beneficio tributario. Es decir, que para la persona del donante, esa plata que está donando puede hacer un crédito frente a su impuesto primera categoría o bien se puede deducir como gasto. Entonces, al gozar de algún beneficio tributario, esa donación debe cumplir con una serie de requisitos, como por ejemplo, es destinarlo a un objeto particular. Por ejemplo, tenemos distintas leyes. Están las leyes de incentivos tributarios para organizaciones sociales, otras para fines deportivos, y cada una de esas leyes exige que la donación se utilice en algún tipo de fin específico, que se lleve un registro de qué va a pasar con esa plata y luego se rinda cuenta a alguna institución. Por lo tanto, el riesgo viene dado por el cumplimiento de esos requisitos. Perfecto. Muchas gracias, Macarena. Bueno, hay mucho agradecimiento acá en el chat. Excelente presentación, muchas gracias. Así que están todos bastante agradecidos. Antes de despedirlos Sí, yo creo que tenemos un par de minutitos más, Pauli. Ah, ya, súper. Acá preguntan también, ¿solamente las corporaciones están sometidas a la fiscalización del Ministerio de Justicia? No, todas las entidades sin fines de lucro, cualquiera sea su tipo. Claro, fundaciones, asociaciones gremiales. Fundaciones, corporaciones, asociaciones son las clásicas. Perfecto. Acá Beatriz pregunta, ¿una corporación se puede transformar en una fundación o No. viceversa? No se puede transformar. Es una pregunta que la estudiamos bastante en la fundación porque muchas veces nos llegan esta necesidad, porque a lo largo de la vida de una corporación se empiezan a dar cuenta que su manejo, es decir, su administración es súper difícil, porque el tener que celebrar las asambleas solamente se pueden conformar con más de la mitad de los miembros, y muchas veces, como les decía, estas corporaciones nacen de un asado, de una buena idea, pero sin la seriedad que se requiere para poder mantener esta corporación con vida. Entonces, en el camino se dan cuenta que no pueden, que es inmanejable de la forma que del gobierno corporativo que está sujeto, y tratan de transformarse en una fundación, y eso no es posible. Lo que sí en ese caso, lo que se hace
es que la corporación puede donar todo su patrimonio a una fundación e incorporar con ese acto de la dotación una fundación independiente, pero sería otro RUT, sería otra inscripción, sería una personalidad jurídica diferente, pero sí se pueden traspasar los bienes. Perfecto. Acá Gloria pregunta, o quizás dices que la puedes complementar, Gloria, entiendo que dejar constancia en el acta no exime de responsabilidad a un director. ¿Solo es una constancia o podría ser un atenuante? ¿Podrías profundizar en ello? Sí, mira, obviamente no existe acá como una varita mágica que te haga absolutamente irresponsable de algún acto negligente. Es decir, si tú cometiste alguna negligencia y dejas constancia en el acta, no te va a servir de nada. Sin embargo, cuando es una decisión del directorio de la entidad, por ejemplo, celebrar un contrato entre partes relacionadas, se celebra el contrato y luego este contrato conlleva algún perjuicio a un tercero y ese lo puede probar y va en contra de la entidad y de cada uno de los miembros del directorio, aquel director que estampó su objeción frente a eso no va a ser responsable frente a ese acto. A eso apunta. Eso cuando son decisiones del mismo directorio y el directorio en representación de la entidad causa un daño a un tercero. Perfecto, gracias Maca. También preguntan por acá, ¿una fundación puede trabajar con otra empresa que sea una sociedad que sí tiene fines de lucro, de la Sí. cual es accionista? Sí. No hay ningún problema. Sí, acá lo que tienen que tener en la cabeza fue ese monito que les mostré, donde salía el gran signo de prohibición, que acá lo que define que una entidad no puede ser con fines de lucro es que la utilidad no puede subir. Es decir, no puede subir ni a los asociados, no puede subir a los socios, al directorio, ni a los fundadores. Sin embargo, nada obsta que exista una fundación, que debajo existan sociedades comerciales, que esas sociedades comerciales sean con ánimo de lucro, que genera utilidad y esa utilidad se reparta a la fundación. Lo que pasa es que de la fundación a la corporación no puede subir a sus miembros. De hecho, el mismo Código Civil establece específicamente que las entidades sin fines de lucro podrán realizar actividades comerciales y obtener utilidades. Eso no hay ningún problema. El tema es su reparto. Jamás, bajo ningún pretexto, incluso en caso de disolución, pueden pasar esos bienes ni a su directorio, ni a sus socios, ni asociados, ni tampoco a la persona del fundador. Perfecto. Acá también hay otra pregunta. ¿Se puede mantener el número, perdón, se puede limitar el número de socios en una corporación por los estatutos a fin de simplificar o hacer menos engorrosa su administración? Sí, tú la puedes limitar completamente. Obviamente a nivel de estatuto es más complicado porque tú no vas a saber de antemano hasta qué punto lo quieres llevar, pero tú puedes cerrar la membresía. Es decir, si tú alcanzas cierto número, tú dices, bueno, este es el número que nos quedamos y no tienes por qué volver a abrir esa convocatoria para ser nuevos miembros. Tú te puedes quedar en los miembros que tú determines. Sin embargo, también hay que tener en consideración que la principal fuente de funcionamiento de una corporación son las cuotas sociales. Entonces, por eso a veces el hambre que tienen las corporaciones de hacer más y más miembros, porque ellos van a tener que dar algún tipo de cuota, ya sea mensual, trimestral, anual, y ese va a ser el principal soporte de una corporación. Paulina, Perfecto. Marina, ya estamos en la hora, así que en nombre del Instituto de Directores les doy las gracias por esta excelente clase. También muchas gracias a todos los participantes, hubo mucho interés y a todos los que preguntan por la presentación vamos a dejarla disponible en la página web, así que durante el día o si no ya mañana va a estar en nuestra página web www.idc.cl, así que ahí la van a poder revisar. Bueno, y Gracias, Carolina. como le decía a la Pauli, cualquier pregunta acerca de sus organizaciones sociales o su rol de director, como Fundación Pro Bono o como Cuatro Casas, vamos a estar encantados de poder contestarle sus preguntas particulares y orientarlo en este sentido. Muchas gracias. Podríamos tomar una fotito a modo de difusión, no sé si les parece. Los invito a prender sus cámaras. Bueno, cada Zoom muestra distintas caras, así que voy a sacar dos por si acaso, ¿ya? A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Y acá va la otra. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Muchísimas gracias a todos los que están acá.
Muchas gracias, que estén muy bien. Y gracias, Maca, estuvo muy bueno. Chao, Gracias. que estén muy Gracias bien. a ustedes. Chao, Luego. chao. Gracias, chao, chao. Chao, chao.